Amiguitos, amiguitas, ¿cómo están? Pues este es un video corto, es una explicación rápida de lo que es la oxidación del piruvato, el metabolismo del piruvato, la ruta del piruvato, todo lo que viene después de la glucólisis, todo lo que viene después de que nos entregan los dos piruvatos. Puedes ver la glucólisis en el video pasado. Lo que nos entregan de la glucólisis pues son dos fosfoenol piruvatos que les terminaron de robar sus fosfatos y se convirtieron por último en unos piruvatitos que nos van a servir. ¿Nos van a servir para qué? Pues bueno, dependiendo para qué los queramos. En la célula se estaba desarrollando esto en el citoplasma, lo que era la glucólisis, que nos iba a entregar estos dos piruvatos, y va a depender del estado actual de la célula lo que se haga con esos piruvatos, ¿sí? Va a depender de pues la concentración, una, de oxígeno dentro de la célula, y la otra pues definitivamente pues va a depender de si tenemos o no tenemos mitocondrias. La oxidación del piruvato. Bueno, esta es una reacción que se cataliza por la enzima piruvato deshidrogenasa. Es una descarboxilación, ¿sí? Es una oxidación que ya no tiene reversión, no es anfibólica. Vamos a perder un átomo ahí en esa reacción. Vamos a tener 3 carbonos y nos vamos a quedar con 2, ¿vale? Pues hay diferentes tipos de fermentación del piruvato. Se hace la glucólisis, nos entrega estas dos pequeñas moléculas de piruvato que no sabemos qué hacer con ellas, y de repente nos dicen, bueno, pues tienes de dos, puedes hacer la fermentación alcohólica y producir etanol, o puedes hacer una fermentación láctica, producir ácido láctico. Pero ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues aquí lo vemos, la glucólisis vimos que era un proceso de muchas diferentes enzimas que tratan de obtener energía a partir de la glucosa, un proceso bioquímico enzimático que se compone de 10 reacciones bioquímicas. Nos va a entregar 2 piruvatos y vamos a decidir qué hacer con ellos a partir de las condicionantes que nos dé la célula. En este caso les comenté que una de ellas era la concentración o la cantidad de oxígeno que está suministrado en ella, y la otra pues si tiene o no tiene mitocondrias. ¿Por qué? Bueno, en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno o con concentraciones bajas de oxígeno, vamos a tener que vamos a generar dos lactatos. ¿Por qué 2 lactatos? Pues porque vienen 2 piruvatos. Es una fermentación láctica lo que se hace en esta transición. Esto pensando que hubo condiciones anaeróbicas en la célula, que hubo poco oxígeno y pues que no tenía mitocondria como tal, ¿sí? O no tiene el sujeto en capacidad una biogénesis mitocondrial adecuada, o un estímulo, no tiene la adaptación aún para poder soportar lo que es este continuamiento, este proceso seguido que es glucólisis, convertir los 2 piruvatos a acetil-CoA para que entren a ciclo de Krebs. No lo puede hacer el individuo porque no tiene la suficiente cantidad de mitocondrias, y entonces el individuo se va a empezar a acidificar mediante el lactato. Esto es lo que sucede cuando nosotros estamos realizando ejercicio, estamos con todo dándole a la glucólisis nos está entregando nuestros piruvatos, pero ¿qué sucede? Pues que no tenemos las suficientes mitocondrias, no hubo acondicionamiento físico, no hubo fase de resistencia a la fuerza, y entonces como no tenemos la biogénesis mitocondrial adecuada, no podemos estar transicionando los piruvatos a acetil-CoAs para iniciar rutas de ciclo de Krebs. No podemos sacarle más provecho a esos piruvatos, ya les robamos energía, pero les vamos a tener que parar de robar energía, inclusive hasta nos terminan robando. Entonces, el lactato pues es un elemento que va a ser funcional y va a existir, va a estar ahí. Sin embargo, en condiciones aeróbicas adecuadas en un deportista, pues vamos a obtener esto, ¿no? La liberación del CO2 para la conversión del piruvato a acetil
CoA. Vamos a hacer 2-acetil-CoA que nos va a permitir iniciar 2 ciclos de Krebs. 2 ciclos de Krebs, ¿dónde? Pues en la mitocondria. Por eso el camarada de acá, como no tenía mitocondrias, pues no pudo generar acetil-CoA, tuvo que generar lactato. Y por otro lado, en condiciones de hipoxia, tenemos una fermentación alcohólica. Una fermentación alcohólica que va a convertir el piruvato en etanol y va a haber liberación de CO2, ¿vale? En resumen de esta vía, que ni vía es, que es solamente una transición de un lado a otro, la glucólisis nos entrega los piruvatos y nosotros decidimos qué hacer con ellos, pues así como tanto decisión no, pero lo que va a suceder sí es algo. O lo fermentas o lo vamos a oxidar, vamos a introducirlo a lo que es el ciclo de Krebs, o se va a generar lactato o etanol en algunos casos, dependiendo el sistema biológico del ser en cuestión. Pues tenemos que es esta oxidación del piruvato, se va a oxidar a lactato, o vamos a obtener acetil-CoA para introducirlo al ciclo de Krebs. Este proceso se desarrolla en el citoplasma, vamos a pasar a mitocondrias solamente en dado caso de que las condiciones sean aeróbicas y que existan mitocondrias en cuestión y las suficientes. Sí se puede pasar a mitocondria para este proceso de convertirlo a acetil-CoA. Es un proceso pues de una sola reacción que tenemos como principales condicionantes de este proceso, de esta transición de sustrato a producto. Pues tenemos que es el oxígeno, que va a ser uno de los condicionantes. El pH en este caso también va a ser uno de los condicionantes que llega a decidir si se va a seguir fermentando o se va a seguir oxidando lo que es el piruvato. Y pues en condiciones aeróbicas, con todo y la glucólisis, llevaríamos hasta ahorita una ganancia de 12 ATPs. Y en condiciones anaeróbicas, cuando el piruvato se convierte a lactato, la llevamos de perder, ¿sí? No es tan conveniente generar lactato. Es conveniente tener la biogénesis mitocondrial adecuada para poder estar utilizando todos esos piruvatos que nos arroja la glucólisis y estar creando más y más energía aún. Espero te haya funcionado el video. Si no has checado el de glucólisis, chécalo, es el pasado. Te dejo con este resumen de la vía. Espero te haya servido y quedo a la orden cualquier duda. Que tengas bonito día.